veníamos comentando algunos temas sobre el radicalismo político, sobre esta forma en que se está polarizando el país. Y para hablar de esto y de otros temas, tenemos un invitado que yo estoy seguro que va a poder aportar mucho. Él es abogado y también terapeuta, conoce mucho el comportamiento humano. Me refiero a Manuel Escorza Hoyle, que le damos la bienvenida y le agradecemos por su presencia en nuestro programa. Muy buenas tardes, Luciano, o buenas noches. Es un gusto para mí estar en tu programa. Hacía tiempo que no conversábamos y para mí es un gusto estar. Manuel, ¿cómo ves tú la situación del país? La primera vuelta con un resultado sin duda sorprendente, inesperado, extraño para muchos, porque nadie vio o no quisieron ver la aparición de este señor Castillo como un outsider de la izquierda más radical, ¿no? Y también un sorpresivo crecimiento de Keiko Fujimori, que durante meses parecía estancada en un 5 o 6%, y que resultó también sorpresivo su ingreso a la segunda vuelta, ¿no? Hay quejas, algunas muy comprensibles, sobre el conteo de votos, aún está pendiente un reclamo para revisión de las actas, pero lo cierto es que ya estamos en una segunda vuelta y yo percibo un ambiente cada vez más polarizado, cada vez más incluso violento, ¿no? En las relaciones de la gente, en las reacciones en las redes sociales, se ve poca tolerancia, ¿no? El que vota por un lado es un corrupto, el que vota por otro lado es un terruco. ¿Cómo ves esta situación, Manuel? Y yo creo que en efecto, como tú lo estás señalando, el país está polarizado, pero hay que hacer una distinción. Te pido permiso para irnos al pasado. Sí, claro. Antes que tú y yo entráramos a la universidad, existió el FOSEP, que salió de la nada. Tiempo después, cuando hubo elecciones, vino Fernando Belaúnde, que llegó de la nada, porque él no vivía en el Perú. Tiempo después, vino Alan García, que era una persona joven, entre comillas, naciente en política, que deseaba protagonizar un futuro diferente, entre comillas. Y tiempo después vino Fujimori con toda la polarización con Vargas Llosa. De manera que lo que nos está pasando ahora ya es historia pasada. Lo que pasa es que el país no se ha puesto a ver qué hay ahí. Y lo que hay ahí, Luciano, no es un outsider. Lo que hay ahí es una clase social del sistema marginal que está pidiendo atención. Vivimos en un país, desde que tú y yo fuimos a la universidad o antes, que tiene problemas de agua, que tiene problemas de alcantarillado, que tiene problemas de desempleo. Ayer, Luciano, recibí una llamada. Yo jamás tomo estas llamadas, le disculpo y cuelgo. Pero la chica me abordó tan educadamente que decidí darle atención. Y era una chica de Seguros del Pacífico. Entonces aproveché para preguntarle cuánto cuesta un seguro de vida, un seguro vehicular, etc. Hasta que llegamos a los 65 años. Pues resulta que un seguro después de los 65 años cuesta entre 2.400 y 2.800 soles. Para muchos, el doble de lo que es una casa de habitación o más. Entonces, hay todo un sector que no ha sido entendido y que intenta una y otra vez, buscar a un candidato que atienda sus necesidades. Y estos candidatos, llámense Humala u otros, traicionaron a ese sector que les dio esa esperanza. De manera que estas elecciones, si bien son emocionalmente sorprendentes, históricamente no deberían serlo. Y el error, en mi opinión, está en lo que tú y yo estamos viendo, que es la polarización. Porque esta historia va a seguir así si la clase gobernante peruana no se pone de acuerdo para atender estos puntos, sea desde Keiko Fujimori o sea desde el otro lado. Los problemas son los mismos y no tienen ideología.
y no han sido resueltos. Y esta es gente que vota, en el caso de Castillo, no porque sea de izquierda, porque que te resuelvan el problema del agua, que le den hierro a tu hijo porque está anémico, que te faciliten la producción del agro, que no abusen de ti, no tiene ideología, Luciano, no tiene ninguna ideología. Entonces, a mí me parece que la manera de evitar esta polarización es llegar a puntos comunes. Lo que está en juego, posiblemente, es el tratamiento que se le da a la democracia. Y eso es sumamente importante. Y si quieres, podemos analizar estos puntos de vista. Pareciera, Manuel, que tenemos un problema de élites también en el Perú, ¿no? Nunca hemos tenido una élite o una clase dirigente, gobernante, capaz de ponerse sobre las espaldas estos problemas y generar un proyecto de país, un proyecto de nación, con un norte claro, y eso nos lleva a una serie de desencantos y de decepciones que tú estás mencionando, que pueden terminar en estas posiciones de adoptar un gobierno extremista. ¿Cómo ves tú el papel de las élites en este papel? Tú ya lo estás diciendo, ¿no? Cuando hablas de tantos años de no atender estas necesidades, pero ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Qué hay detrás y por qué pasa todo esto en el Perú? Acá hay un elemento que para mí es absolutamente importante, Luciano. El Perú está votando desde la guerra. No está votando por ideología. Y la prueba de ello es que un candidato que yo respeto, el señor López Aliaga, cuando dijo emocionalmente fastidiado que el 28 de julio a la 1 de la tarde multaba a Odebrecht, y cuando dijo que él se tomaba un avión y que traía vacunas sí o sí, ganó una gran popularidad. Y era del otro extremo político. Porque el Perú de hoy pragmático no está votando por una ideología. Está votando desde la desesperanza y en el deseo y el grito de que sean atendidos. Y esto es muy importante que lo entienda, por ejemplo, Keiko Fujimori. Porque el próximo paso, del cual tú y yo estamos absolutamente lejos, felizmente, es que se vayan a la violencia, a la guerra. Y hay necesidades urgentes que el país tiene que atender. Además de las que hemos hablado que son sociales, está el tema de la corrupción, ¿no? Y el tema del abuso. Entonces, este es el contexto y estos son los resultados. Y claro, como hay una diferencia entre la sociedad, la ciudadanía, nosotros, el campesino, el habitante, el niño, el ama de casa, y la clase gobernante que va a llegar es capaz de destrozar el Perú. Pero no es la sociedad. Y hay que hacer esa distinción. Ahora, lo cierto es que durante los últimos 20 años ya se ha venido calentando, formando y alentando siempre una cierta polarización, ¿no? Y entonces hemos tenido de alguna manera este antifujimorismo a veces irracional como fondo de un país que va hacia el enfrentamiento, ¿no? Porque yo no he visto antes que haya una movilización social contra un candidato, por ejemplo, como fue en el año 16 este movimiento No a Keiko, y que de alguna manera ha quedado en outside luego de la aparición sorpresiva también de Vargas Llosa. ¿Qué opinas de la posición de Vargas Llosa, también sorpresiva y distinta en esta segunda vuelta? Yo creo que en Mario pueden haber pasado una de las siguientes dos cosas. Una, que se precipitó, y dos, con toda la experiencia de visión internacional que él tiene, ya puede haber visto lo que va a ocurrir. Pero en realidad lo que tendríamos que hacer, Luciano, tú, yo y 10 personas más de tendencias y miradas distintas de la sociedad, si tuviéramos que sentarnos en una mesa redonda a conversar, tendríamos que exigirle a los dos candidatos pautas mínimas de gobierno. Gobernabilidad, respeto institucional, no transgresión del Congreso de la República y proyectos sociales. Y desde esa perspectiva, yo
A diferencia de Mario, si hubiese estado en su lugar, yo hubiese dado un endose con condiciones. Que Mario no lo ha dado, es su derecho. Pero creo que nosotros tenemos que, si le vamos a dar el voto a Keiko, tenemos que poner condiciones. Condiciones negociables, pero condiciones. Requisitos, compromisos. Y los que le quieren dar el voto a Castillo deben hacer lo propio, porque si no, puede ocurrir cualquier cosa en el poder. Porque tú que conoces de política, sabes que el poder genera excesos. Y ante esa posibilidad estamos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en estos momentos no es solamente un asunto de Keiko Fujimori y de Castillo. Es un asunto de que nosotros, sociedad civil, sepamos poner caminos. Y esto es muy importante. Y no solo ahora, sino después. Cuando el señor Alan García quiso estatizar la banca, tú te enfrentaste a Alan García. Y no se lo permitieron. Y tuvo que retroceder. Cuando el señor García quiso tomar los jardines que bordeaban el Ministerio de Guerra y los quiso convertir en edificios, salió Luis Castañeda Alosio y se enfrentó y le dijo, usted no toca lo que es mío, esto es mi competencia. Y todo eso es sociedad civil. Y la sociedad civil tiene que participar en esta situación para evitar que el país se vaya a la deriva. Manuel, sobre ese tema volvemos, si me permites, después de una pausa. Claro que sí. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja, conversando con Manuel de Escorza sobre diversos aspectos de la situación actual del Perú, principalmente el ambiente de polarización y la sorpresiva elección de los contrincantes en la segunda vuelta. Terminamos el bloque anterior hablando un poco sobre la participación de la sociedad civil en lo que viene, en la elección de los candidatos, y hablando sobre el papel de Mario Vargas Llosa en su decisión también sorpresiva de apoyar a Keiko Fujimori, luego de haber sido de alguna manera el abanderado del antifujimorismo durante tantos años. Se podría decir que le ha dado un golpe de gracia y ha eliminado esta parte de la política nacional con una sola aparición, porque claro, ha desubicado a muchos al poner a Keiko en este momento casi como una garante de la continuidad democrática del país. Es posible, Manuel, que ellos hayan conversado algunos temas de los que tú dices, pero por otro lado también ha sido muy enfático Cerrón y muy enfático Castillo cuando han dicho que ellos no tomarán ni seguirán ninguna hoja de ruta, como fue en el caso de Humala, ¿no? Porque tú recordarás muy bien que Humala también llegó con un programa muy radical, y luego de una conversación también con Mario Vargas Llosa y con algunos representantes de la sociedad civil, trazaron una hoja de ruta que le dio un nuevo sentido y una orientación distinta en el tema económico, en el tema de las libertades al gobierno de Humala, que también había asustado a mucha gente por su cercanía, por ejemplo, con Chávez. Sí. ¿Cómo ves tú, Manuel, la posibilidad de un triunfo de Castillo y que éste no respete para nada este pacto social del cual estamos hablando, esta participación de los entes intermedios de la sociedad y de la sociedad civil, y que de pronto cierre el Congreso? ¿Tú crees que esto tendría futuro o que la gente enfrentaría esta posibilidad? ¿Cómo ves esa posición? Porque ya salió una de sus candidatas al Congreso, la señora Arias, una radio diciendo que ellos van a cerrar el Congreso de inmediato y convocar en 6 meses a una asamblea constituyente. Bueno, voy a dar una respuesta muy peculiar. Lo que tú dices puede ocurrir como puede no ocurrir. Y lo voy a tratar de decir. Salvo que exista una dictadura, que yo creo que nosotros los peruanos no lo vamos a permitir, no se puede convocar a una asamblea constituyente sin el refrendo del Congreso. Punto 1.
O sea que ahí nomás hay un tremendo choque. Si el gobernante de para entonces decide cerrar el Congreso tiene que saber enfrentarlo y antes de eso, vacar a la persona que quiera hacer eso. Aquí viene lo de Blume tan cuestionado, que él dijo que no se podía interpretar la vacancia, que yo estuve en contra. Y fíjate que ahora resulta útil lo que él ha dicho. De manera que si hay una tergiversación acerca del pacto social, está el propio Congreso para poner los límites porque está avisado. Punto uno. Generar esto una dictadura implicaría que las Fuerzas Armadas estén de acuerdo. Yo tengo serias dudas que las Fuerzas Armadas, los altos comandos hoy, apoyarían una dictadura tipo Venezuela o de cualquier otra índole. Y la tercera instancia somos nosotros. Pero el problema, más allá de esto, porque no estoy diciendo voten por Castillo porque no va a pasar nada, yo no estoy diciendo eso, está en la gestión. Y yo creo que los dos equipos tienen dificultades para gestionar correctamente lo que hay. Este es un tema que tiene que salir y lo tenemos que conversar. Castillo no creo que tenga gente competente para gobernar el Perú. Lo digo con respeto, pero no creo que la tengo. Y Keiko tiene que saber diferenciarse. Y lo digo con respeto porque de repente alguno de ellos podría ser un conocido tuyo, ¿no? De Tubino, que salió a retar al presidente y movía las manos el día que Vizcarra cerró el Congreso. De esa actitud fuerte, chocante, parecía un tanque de Rosa Bartra, que ahora es muy simpática en televisión como abogada, ¿no? De Pierre Figari, que miraba de arriba para abajo a los jueces y le costó la cárcel, etcétera, etcétera, porque con personas así, Keiko no va a poder hacer una buena gestión. Entonces, aquí uno de los puntos es también la eficacia en la gestión y tenemos que demostrarle al país qué tan competentes pueden ser estas personas y sus grupos para poder gobernar el Perú. Keiko tiene dos puntos equivocados desde mi punto de vista. Pero claro, es mi punto de vista. Yo no digo que tengo la verdad. Cuando Alan García le gana a Humala, me parece, fue muy importante que él se enfrentara a Chávez. Él salió y lo enfrentó. Lo enfrentó a Chávez de país a país y él defendía los valores democráticos del país. Y eso le reditó puntos. Keiko no está defendiendo lo más importante en estos momentos, que no es su candidatura, sino la democracia y la institucionalidad. Y lo que ella tendría que hacer es salir y enfrentar a esa persona, ¿no? Y no lo está haciendo. En mi opinión, eso es un error, porque el país siente que no tiene en ella un defensor de su estabilidad democrática. El segundo punto importante, y por esto se puede perder las elecciones Keiko, en mi opinión, Luciano, es que ella, por razones absolutamente entendibles, defiende la constitución de su papá. Cuando el señor Jorge Silva Santisteban llegó al Perú y leyó la constitución peruana, él venía de México y trabajaba en Naciones Unidas, yo trabajaba en otro grupo y trabajaba en UNESCO, él trabajaba en la institución de los refugiados. Él leyó la Constitución y vio que la Defensoría del Pueblo no existía. Y pidió una cita con Fujimori y le dice, esta Constitución no se está aplicando. Y Fujimori creó la Defensoría del Pueblo y se la dio. La economía social del mercado no está funcionando. Y como no se puede reglamentar, salvo que se pueda, pero yo no sé cómo, hay que modificar esa parte de la Constitución. Cuando acabe la pandemia, yo te voy a invitar, porque además sabes que yo te aprecio y te respeto mucho, un café en un lugar de San Isidro, en cuya esquina la playa de estacionamiento cuesta 30 soles la hora. Entonces es necesario supervisar eso. Y como eso no ha sido supervisado nunca en todos los extremos, se ha deformado y ha aparecido como una ideología estatista. Pero en realidad, si tú lo regulas, la gente se queda tranquila.
porque se siente defendida. Entonces, es por omisión o por desprecio, o por flojera, o por intereses creados, que se ha permitido que haya un mercantilismo contra el cual quienes no forman parte de eso están votando en contra y han encontrado un candidato que es Castillo. La República tenía antes un dibujante, Alfredo, y yo me acuerdo que Alfredo tenía un personaje que era un perro, y un día el perro salió todo asustado con los pelos de punta y decía, subió la carne, subió la leche, subió el limón, y en la siguiente imagen decía, ¿y a mí qué me importa? Si yo no me beneficio con eso. Eso es lo que está pasando. Por eso es que a mucha gente no le importa lo que pase. Y son los que van a votar mayoritariamente. Y esto hay que entenderlo, hay que hablarlo y hay que remediarlo. Claro, pero el peligro del salto al vacío siempre, en cada elección, está sobre nuestras cabezas y vemos que el Perú... Y yo estoy tan preocupado como tú, Luciano. Sí. Pero para un sector inmenso de la población no constituye salto al vacío. Claro, pero porque no tienen casa, no tienen sueldo, no tienen trabajo, no tienen seguro médico, no tienen jubilación. Entonces, ¿en qué les afecta? Ah, claro, Manuel, pero tú también dices algo que es cierto, ¿no? La economía social de mercado no implica un mercado absolutamente libre, que como yo recuerdo, tú también lo has conocido y has sido amigo de él, el padre Armando Nieto, que fue nuestro maestro en la universidad, que era un hombre brillante y decía, el hombre libre en el mercado libre es el lobo libre en el gallinero libre, ¿no? Eso es. Y es que, eso claro, es lo que ha pasado en el Perú. Claro, pero incluso en economías absolutamente liberales como la norteamericana o como algunas de Europa, el Estado interviene por el Estado regula, ¿no? Entonces la economía de mercado se basa en el principio de solidaridad y de subsidiariedad, que debe estar presente para que no haya, por ejemplo, intereses bancarios de 300%, para que no haya ese tipo de estructuras mercantilistas y abusivas que nos están llevando a estos extremos. Pero de ahí a pasar pues a una situación en que tenemos la amenaza del chavismo o de tener como modelo a Evo Morales, es realmente muy preocupante, ¿no? Es completamente preocupante y trastornador para la política peruana y para la economía y para todos nosotros. Estamos completamente de acuerdo. Por eso es que yo digo que la señora Keiko Fujimori se tiene que adelantar. Ella debería ser la primera en decir que el capítulo económico de la Constitución que promulgó su padre tiene que ser modificado. Porque el mantener ese mercantilismo tal cual va a hacer que gane Castillo. Y ella es la que tendría que salir a defender los valores democráticos. Y no lo está haciendo. Sí, hasta ahora sin duda no lo está haciendo. Esa sería una jugada, una movida audaz que seguramente le daría réditos políticos, y no solamente como estrategia, sino también como un planteamiento concreto a realizar. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eso es cuando se analiza la política y el debate político con ojos que van más allá de la elección, ¿no? Pensando también en el resultado de las políticas que se van a implantar como consecuencia con la población. Ese tema del mercantilismo es algo que habría que tratar más a fondo. Manuel, lamentablemente el tiempo de nuestro programa ha concluido. Te tengo que agradecer mucho por tu inteligente análisis de la realidad, que ha aclarado muchas cosas para quienes siguen nuestro programa. Te agradezco muchísimo y seguiremos conversando en otra oportunidad. Gracias. Quiero terminar, dame 15 segundos. Sí, Quiero supuesto. contarle a la gente que nos escucha que cuando Luciano Revoredo ingresó a la Universidad Católica, fue la persona que desempoderó a la izquierda de la República. Y eso es lo que se necesita ahora. Desempoderar las conductas perpetuantes de una clase política que ha actuado de acuerdo a sus intereses de espalda de la población. Y si Keiko Fujimori es capaz de hacerlo, tiene que hacer modificaciones y expresarlo. Porque si no, el Perú va a estar a la deriva
cuando entre una nueva clase gobernante que, digámoslo, las cosas como son, no saben gobernar y además con una ideología antigua que le va a hacer mucho daño. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo por tu participación en el programa de hoy. Y con ustedes, amigos, nos despedimos y será hasta el próximo miércoles, siempre por BHTV y por las redes sociales de laabeja.p. No dejen de seguirnos y comentar nuestros programas. Muchas gracias y nos vemos en una semana.